Mi afición ha sido desde que era pequeño, que he cantado siempre con mis abuelos y mis tíos y tenía ganas de venir a una academia para poder aprender un poquito mejor. Manuel tiene 72 años, desde pequeño le apasiona la jota y lleva 4 años asistiendo a clase de canto en una escuela. Una pasión que le inculcaron sus padres y abuelos y a la que da rienda suelta con el grupo Estampa Baturra. Hoy lo escucharemos. Bueno, pues... Doña Leticia, hoy lo vamos a ver, será en unos instantes. Antes hablamos y escuchamos jota, porque como cualquier disciplina o deporte, la jota se debe aprender desde bien pequeño. Con tan solo 12 años, estos chavales que vamos a conocer hoy de Estampa Baturra son ya unos auténticos especialistas. Ingrid, y por lo que veo tú ya casi también. Estoy empezando. Menos mal que tengo aquí a Mari Carmen, que es profesora de Estampa Baturra y me está enseñando, porque yo de esto un poco pez estoy, Mari Carmen. Bueno, pero la verdad es que todos los alumnos que tenemos han empezado desde jovencitos, pero también tenemos un grupo de adultos bastante mayores que están, que en su tiempo bailaban, otros que les apetecía y ahora están un poco matando el gusanillo, y tenemos grupo también de adultos. Porque esto desde pequeñitos, de pequeñitos. Sí, ahora en este rato sí que tenemos a los pequeñitos y la verdad es que es una gozada porque la jota tiene mucha psicomotricidad. Entonces, bueno, ellos empiezan desde chiquititos y van creciendo. Además hay familias casi medio joteras, tenemos un montón de niños de padres que han bailado o de madres que han bailado y la verdad es que están muy bien. Pues si te parece, Ana Victoria, estos niños ya van a empezar a bailar. Es una jota llamada Las Panderetas. Estos son los mayorcitos, tienen entre 9 y 14 años. Yo espero que estoy en territorio un poco complicado, espero no llevarme Comanche. Ninguna patada. ¿Eh? En territorio Comanche, Ingrid, en ese momento. En territorio Comanche casi. Mira, vamos a hablar con Iván, porque Iván lleva desde pequeñín bailando la jota. Iván, ¿es muy sacrificado esto o es divertido? Bueno, cansado, pero también hay buenos momentos y te diviertes también un poco. ¿Cuándo te diviertes? ¿En los ensayos o cuando tienes que actuar? A veces en los ensayos mientras descansamos o en los ensayos antes de salir también. Mira, Mari Carmen nos decía que muchos son familiares. Mira la cara de Iván y mira la cara de este otro niño. ¿Les encuentras parecido? Cierto parecido, ¿no? Son hermanos, pero es que no son los únicos. Aquí hay hijos, primos, de todo. Soraya, también jotera, de familia de joteros también. Soraya, ¿quién baila? Pues mi hermano y antes bailaba mi madre. Madre, ¿y tú un poco por vocación o...? Que me gustaba. Sí. Vamos a ir Oye, bailando. Ingrid. Dime, Ana Victoria. Una duda que tengo. Imagino que el bailar la jota habitualmente debe ser además un deporte magnífico y que debe mejorar bastante la coordinación. Ellos, los chavales, lo han comprobado, les ayuda luego pues a la hora de realizar otro deporte, por ejemplo. No sé si me escuchas con tanto jaleo. No, te escucho un poco mal, ¿no? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque decías que es casi un deporte que exige mucha coordinación. Yo lo he comprobado porque los 4 pasos que he tenido que dar, Ana Victoria, para mí han sido complicadísimos. Mi parte derecha y mi parte izquierda no van compensadas. Y mira que aquí tenemos a los más pequeñinos que están empezando también a trabajar. Y ellos, fíjate lo bien que llevan los piececitos, lo bien que van al ritmo. Para mí sería totalmente imposible. Mira, ella es Leire y él es su pareja, Javi. Te los voy a presentar porque no sé si va a parar Leire. Mira, no sé si los podrás ver. Leire, mira, ven aquí Leire, ven aquí Javi. Vamos a ver, vosotros sois pareja, pero tu mamá, ¿de quién es pareja? El padre De Javi. Mi padre Tu papá es la pareja de Leire. ¿Y vosotros? Pareja también. ¿Y os gusta mucho bailar la jota, Javi, Leire? Porque lo habéis visto en casa también, ¿verdad? Ya ves, Ana Victoria, que la jota es algo que empieza desde pequeños y que es algo que se lleva casi en la sangre, algo que vemos también en el siguiente vídeo. Pasar. Estamos en clase, aquí empezando a estudiar el himno de alegría. ¿Estáis tocando, Juanjo? Pues estamos tocando el himno de la alegría
que lo suelen tocar. Es una de las pequeñas piezas primeras para estudiar la guitarra. Lo que pasa que al tener tanta gente la vamos montando a varias voces y nunca tocan lo mismo, ¿eh? Entonces el resultado que estáis oyendo es lo que sale. Majo, ¿y tiene éxito el folclore aragonés entre los más pequeños? Sí, tiene éxito. Al principio no les gusta mucho, tenemos que despistarlos un poco con canciones de pop y canciones que les gustan de la radio, pero después yo creo que se van aficionando y les gusta. ¿Tocas la guitarra? ¿La tocas desde hace mucho? Sí, me gusta y la toco desde hace 3 años. ¿Y por qué te gusta tanto? Bueno, me gusta desde hace 5 años y me la compró mi madre cuando cumplí 8 años o así y me apunté a la guitarra cuando tenía 10. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, ¿Qué a tal ver. Inés, no? Bien, esta es Inés, que está ensayando ahora unas jotas para un concurso que se va a presentar la semana que viene o la otra. Entonces estamos trabajando esta jota y otra más para que vaya. Es la más joven de las personas que hay en la escuela ahora mismo. Y bueno, pues hay gente joven y hay gente más mayor también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas ¿De cuándo tardes. vienes a clase de jota? Pues desde hace 4 años. O sea, este es el cuarto curso. ¿Y tu afición por las jotas Mi también? afición ha sido desde que era pequeño, que he cantado siempre con mis abuelos y mis tíos, y tenía ganas de venir a una academia para poder aprender un poquito mejor. Así que estoy desde hace 4 años aquí. ¿Qué tal es el ambiente de las clases? Mucho, esto es extraordinario. ¿Buenas voces o no? Sí, hay buenas voces, aquí hay mucho futuro y además son buenas chicas y muy amigas. O sea, están muy bien, muy bien. Sí, sí.